Muy buenas tardes, bienvenidos a los Jueves Culturales. En esta oportunidad vamos a presentar un libro de un buen amigo de la universidad, Luis Enrique Camp. Él ya nos ha hecho partícipes de todos sus trabajos documentalistas, ha venido varias veces, ha conversado con los estudiantes en varias oportunidades. Hemos tenido el placer de ver sus trabajos, y en esta oportunidad es para nosotros un orgullo poder presentar su libro Dicho en el Perú. Voy primero a presentar porque algunos sí lo conocen, pero otros quieren saber más de él. Él es cineasta, investigador, histórico y docente universitario. Tiene una maestría en el King College de la Universidad de Londres. Ha realizado 8 documentales de personajes históricos exhibidos en más de 30 ciudades del mundo, y ha publicado El corresponsal del Huáscar en el 2015, El Morro de Arica, la resistencia del periodismo peruano durante el cautiverio de Tacna y Arica, por el Fondo Editorial de la Escuela de Edición de Lima en el 2017, Máximas y consejos e instrucciones sobre el arte de la guerra de Mariano Bolognesi, Centro de Desarrollo Editorial y de Contenidos, en el 2021. En el 2013 recibió el premio Juan Landazuri Ricketts, en el 2017 la medalla de la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú, y en el 2019 el diploma al mérito por la promoción de la historia del Perú por la Academia Nacional de Historia. Con todos este currículum vitae tan estupendo, le damos la bienvenida a Luis Enrique. Queremos que nos cuente este libro, que tiene unas particularidades que quisiera que él las desarrolle, y que nos hable de sus proyectos, porque él desarrolla muchos proyectos, ha recibido ayudas, ha recibido también conocimientos de historiadores con los cuales ahora él es amigo, colega. Y entonces, sin mayor preámbulo, le damos las gracias a Luis Enrique, que gentilmente ha aceptado conversar con nosotros en estos Jueves Culturales. Adelante, Luis Enrique. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Para mí es un gusto estar con ustedes realmente una vez más. Como dijo el profesor Enrique, en anteriores ocasiones he podido estar con ustedes presentando los documentales, ¿no?, que he podido realizar. Y ahora, esta presentación del libro Dicho en el Perú, ¿no? Dicho en el Perú es un libro que se le denomina actualmente transmedia, ¿no? Un libro que además del texto que presenta, trae ilustraciones, ¿no?, ilustraciones que acompañan cada capítulo, y el código QR lleva al canal de YouTube, y el código Spotify que lleva al canal de Dicho en el Perú de Spotify. Entonces, este libro tiene un origen en un podcast que se llama Dicho en el Perú. Y yo creo que sería interesante compartir esta experiencia de la realización del podcast, que salta a un formato de libro, ¿no? Hace varios años, hace unos 5 años, escribo artículos de perfiles biográficos para el diario El Peruano, de distintos personajes de la historia, ¿no? Aprovechando a veces fechas importantes. Y en estos perfiles biográficos que escribo, suelo buscar o presentar una frase del personaje, ¿no?, que acompañe, que humanice, digamos, el relato. Y en unas tertulias culturales que se organizan en Club Tacna los sábados, antes de la pandemia, conversé con un patriota, con un señor que me contó que él sube a los buses para hablar
de héroes. Y además lleva imágenes de los héroes, frases que han dicho. Me decía él que lo hacía para que las personas se culturicen y conozcan de nuestros héroes. A mí me pareció una iniciativa muy interesante, y ahí es donde nace un poco la idea, ¿no? De hacer un podcast que cuente las historias de nuestros héroes y que acompañe a las personas que, por ejemplo, viajan en los buses. Entonces, aprovechando esta investigación que yo ya tenía de varios perfiles biográficos, nace esta propuesta de podcast, ¿no? Dicho en el Perú. A partir de una frase célebre, se cuente del personaje, pero con dramatizaciones, o sea, con voces de actores, efectos sonoros, musicalización, que de alguna forma nos transporte al hecho que estamos narrando, como las antiguas radionovelas. Esto es un poco la idea, y para ello preparé un piloto de José Olaya, que era un artículo que yo ya había escrito para el diario El Peruano. Con este piloto de 7 minutos y medio, fui apreciándolo, ¿no? Pasándole a alumnos, a colegas, amigos, ¿qué tal les parecía esta idea? Y bueno, recibí muchos comentarios para mejorar, pero en general lo recibían bien. Bien, entonces yo tenía este proyecto preparado, hice una suerte de sinopsis para buscar el financiamiento, que es lo más difícil en estas iniciativas culturales, ¿no? Que se pueda ser sostenible con un financiamiento. Bueno, yo continué con mi trabajo habitual de realización de documentales y llegó la pandemia en marzo de 2020. Y por lo tanto la poca posibilidad de grabar en exteriores, que es algo que yo hago, ¿no? Con los documentales. Entonces, de una forma, no sé si natural decirlo así, digo, oye, es el momento de darle mayor foco o atención a este proyecto que está guardado, que está esperando un momento, y tal vez ese sea el momento. Entonces, felizmente, pude encontrar un financiamiento de la empresa privada para hacer los podcasts que más o menos tienen un mes de duración de producción, entre la investigación, la escritura del guión, la grabación de voces, la mezcla, la sonorización. Más o menos nos tarda un mes por capítulo. Y empezamos a hacer, de acuerdo a la investigación que yo había hecho de estos perfiles que les había comentado anteriormente, los capítulos. Vino un capítulo dedicado a Atahualpa, a Francisco Pizarro, a José Andrés Rázuri, a María Parado de Bellido. Y entonces empezamos a hacer estos podcasts colgándolos en la página web que se llama www.dichoenelperú.pe, en el canal de Spotify y en el canal de YouTube. Y empezamos a difundirlo a través de redes sociales, de páginas de Facebook, de Instagram. Y especialmente profesores de colegio, que nos dieron bastante información, porque nos decían, yo lo uso con mis alumnos, y luego que los alumnos los escuchan, hacen les pido que hagan un dibujo de lo que han escuchado, algo que se inspiren. O a otro profesor nos dijo, yo les hago hacer una línea del tiempo, o un mapa conceptual. Eso me daba bastante información para ver cómo narraba los capítulos. Y bien, eso fue avanzando, y hacíamos, como digo, un capítulo por mes dedicado a Ricardo Palma, a Francisco Bolognesi, a Andrés Avelino Cáceres, a Abelardo Quiñones. Y nos presentamos al concurso de la difusión de la lectura del Ministerio de Cultura a través de los medios digitales, ¿no? Difusión de la lectura a través de los medios digitales, un premio que otorga el Ministerio de Cultura, y salió ganador el proyecto, con una serie dedicado a escritoras peruanas del siglo XIX. Entonces este premio nos permitió hacer 7 episodios dedicados a escritoras peruanas,
como Teresa González de Fanning, como Clorinda Mato de Turner, como Mercedes Cabello, o como soy la Aurora Cáceres. El proyecto fue avanzando y pudimos firmar un convenio con la Autoridad de Transporte Único de Lima, la ATU, para que se difunda en las estaciones de Metropolitano y en los buses de los corredores, se pongan afiches y banners del proyecto Dicho en el Perú, para que el público lo pueda acceder a través de códigos QR. Y en la línea de metro de Lima, la línea 1, en los coches del metro, afiches, y también a través de spots en los parlantes. No sé si alguien haya podido escuchar la difusión del podcast Dicho en el Perú, en estos lugares que nos ha permitido que muchas personas conozcan y accedan a esta información, porque en la página web, en las estadísticas, después de firmar el convenio subió bastante el acceso, y también en el canal de Spotify. También se ha promocionado en radios de provincia, por ejemplo en Radio Pachamama de Puno, a través de programas de radio. El podcast se transmite como programas de radio. Y bueno, después de esta buena experiencia de difusión, surgió una propuesta de Editora Perú para llevar al formato libro Dicho en el Perú. Entonces, a través de adaptación de los guiones, porque los guiones son escritos para que sean escuchados, digamos, para una propuesta sonora, adaptarlos a un formato libro. Y se escogieron 20 personajes, hasta el momento hemos hecho 24 personajes, se escogieron 20 que fueron incluidos en el libro. Entonces el libro trae la adaptación de los guiones, acompañado de una ilustración hecha por el artista Juan Carlos Yáñez, con la frase célebre y lo que había mencionado, ¿no? Los códigos QR y el código de Spotify. Y bueno, se presentó en la Feria Internacional del Libro, y bueno, se ha estado presentando en otros lugares también, y la idea es seguir difundiéndolo a través de colegios, ¿no? Que pueda ser parte del plan lector, por ejemplo, con la idea de hacer atractiva la historia, que la gente pueda conocer los personajes, la historia de una forma entretenida, ¿no? En este formato podcast, pero también en el formato libro, porque los capítulos son de 3 o 4 páginas, ¿no? por cada personaje. Y en este año 2022, volvimos a presentar el proyecto a los concursos de Ministerio de Cultura, y volvió a ganar. Es lo que permite las bases, que se puede ganar por 2 años seguidos, nada más, ¿no? Entonces, nos afirma que el proyecto está validado, ¿no? Por 2 jurados que han considerado que es una buena forma no solo de fomentar la historia y la cultura, sino también la lectura, ¿no? A través de estos medios digitales que podemos nosotros utilizar. En la página web que ustedes puedan visitar, dichoenelperú.pe, ustedes pueden descargar el podcast, incluso pueden descargar los guiones, si así lo desean, ¿no? Y el libro es una adaptación de esos guiones. El libro lo que pretende es llegar con otro formato, ¿no? Por eso un poco se habla del libro transmedia, ¿no? O sea, que salta de un formato a otro, sin que sea exactamente lo mismo, ¿no? Es un enfoque distinto, pero con un universo, se puede llamar, similar, ¿no? Que son los personajes de la historia del Perú. Sí, profesor. Sí, yo quería hacerte una pregunta.
¿sabes si tus guiones han sido pasados a esas funciones que hacen los colegios como de teatro? Los teatralizan, ya no las voces de profesionales, sino ya son ellos mismos que se aprenden los guiones y los replican. ¿Has tenido esa No, experiencia? Te no, lo la verdad aseguro que que lo están haciendo, ¿sabes por qué? seguro, Porque yo he sido sí. director de colegio. Entonces, los profesores somos muy ingeniosos. Entonces, ya tú eres tal, y se arma una cosa muy bonita y ya te va a llegar historias de que han popularizado tus guiones, porque en el mundo de la enseñanza, pues tú sabes que son insumos, ¿no? Son insumos Son recursos. que ellos le dan sus añadidos, ¿no? O los hacen investigar más, o que los chicos completen. Pero qué buena iniciativa, Luis Enrique. ¿Y cuál de estos personajes te ha llamado más la atención? Porque he encontrado que algunos yo no los conozco. Honestamente, hay una señora, pongamos Carolina Freire de Jaimes, no la conozco. No tengo una ignorancia en algunas de estas escritoras, ¿no? Porque son escritoras, ¿no? Sí, sí, sí. El libro hace una, si se puede decir, como una combinación, ¿no?, de personajes ya consagrados, si se puede decir, de la historia, ¿no? Como Francisco Bolognesi o don José de San Martín o Francisco Pizarro, con personajes tal vez escondidos como Pedro Marieluz, ¿no?, que es un personaje muy interesante, pero tal vez que ha pasado inadvertido en su historia, como Zoila Sabel Cáceres o como Mercedes Celés Purulazo, ¿no? Eh, pero que son personajes muy, muy interesantes por su obra, por las circunstancias en que les tocó vivir y cómo enfrentaron sus obstáculos, sus adversidades, son bien interesantes. Eh, bueno, por ejemplo, José Olaya es un personaje que se le atribuye una frase que es: si 1000 vidas tuviera, gustoso los daría por mi patria, ¿no? Hasta la investigación que yo he realizado, esa frase sería parte de una leyenda, ¿no? Yo lo que he encontrado es la biografía de Luis Antonio Eguiguren, que narra en su libro que él escuchó a su abuelo decir, que fue testigo esencial de una frase que dijo Olaya antes que lo fusilaran, ¿no? El verdugo le pregunta cuál era su último deseo, y él, que estaba con las manos sueltas, le da una bofetada, le arranca la escarapela que le habían confiscado y dice: que se me entierre con la escarapela que se me confiscó, ¿no? Esa es una frase que tiene mayor respaldo histórico y que condice con la figura de lo que era Olaya, ¿no?, un pescador. En ese momento, después de haber sido torturado y le hacen esa propuesta, él reacciona de esa forma, una forma bastante enérgica, ¿no? Más bien, la otra frase es una frase poética que tal vez ha sido producto de la imaginación de de una persona posterior, ¿no? Y bueno, hay personajes, la verdad que yo cada vez que investigo a cada uno de ellos me profundizo mucho y siento que cada uno de ellos es especial, ¿no? Eh, la figura de Mercedes Celés Purú, ¿no? Es también muy, muy buena, ¿no? Una poetisa, igual que Manuela Villarán de Plasencia. Es una mujer que pierde a su hijo durante la guerra con Chile, pierde otros hijos también, y son la fuente de su obra creadora, de su obra poética, ¿no? La muerte del hijo, muy, muy desgarradora, la producción que ella hace a través de estas vivencias que ha tenido, ¿no? Bueno, son 20 personajes. Tú tienes ahí el libro. Sí. ¿Es alguno a ti que te haya impactado más? No sé si... Sí.
Si puedes. Bueno, yo como trabajo más los clásicos, me gustan más, pero créeme que es un gran hallazgo los héroes anónimos, ¿no? Estos héroes que no son conocidos, pero que cuando tú le pones el reflector a sus vidas, te enseñan, ¿no? Afrontar el dolor, como ya lo has manifestado, y también a ver también la posición de la mujer que era disminuida en aquel entonces, ¿no? O sea, no es lo mismo que ahora que vemos pues una avalancha de, de posturas femeninas respetables, ¿no? Entonces en aquella época eran innovadoras, ¿no? Eran de presencias notables. Luis Enrique, y entre nuestros estudiantes hay muchos de comunicaciones. Este, volcar los hechos históricos a medios digitales es muy complicado. Es una pregunta un poco, o ya por tu expertise, porque ya vienes trabajando todo esto, a ti se te ha hecho, que has dicho en un mes lo hago, pero yo pienso que es por todo eso. Yo llamo a la teoría de las 100.000 horas, ¿no? De ese famoso autor que escribió Tipping, la inteligencia intuitiva, de Malcolm McDowell, ¿no? Que, claro, todas esas personas que hacen las cosas muy rápido es que han tenido un gran entrenamiento antes, o sea, has podido, sabes tus tiempos, sabes tus momentos, ya tienes una biblioteca que más o menos conoces, o sea, ya todo está muy, digamos, muy ordenado, ¿no? O sea, ya no vas a, no es un tema nuevo, ¿no? Sino que es un tema refrescado, con otras luces, con otros instrumentos, como son la tecnología, ¿no? Porque te valías de los mismos, de las crónicas, de los libros, ¿no? Para hacer tus documentales, ¿no? Me encantó el de Chabuca Granda, me pareció una belleza, ¿no? Ese documental has tenido que entrevistar a la hija, que has tenido que me acuerdo que sale hasta Monseñor Piñeiro. Yo he visto a Piñeiro bailando marinera cuando estudiaba. Tú imagínate qué viejo soy como Piñeiro. Entonces, como tú veas, no, lo conocí joven. Entonces, te has valido de personajes, ¿no? Para hacer tus documentales. Entonces, en este caso, creo que esto lo has podido hacer rápido porque tenías ya todo el material, digamos, un poco trabajado, si no sería el doble o el triple, ¿no? Buscar los personajes, hacer ¿no? O sea, Sí. había la expertise, ¿no? Había Sí, las 100.000 horas de McDowell. sí, es verdad lo que dicen, porque yo arranco ya de un trabajo hecho, de los artículos que había escrito para el diario El Peruano, y eso me da como una suerte de colchón, ¿no? Para poder hacer estas producciones mensuales y al mismo tiempo ya ir identificando otros personajes e ir avanzando con la investigación. Entonces, ese trabajo previo, que yo no lo pensé que me podía servir para lo que venía después, ¿no? Yo era investigar para los artículos del diario peruano, la revista Variedades. Y luego, yo creo que un hito importante es la conversación que tengo con esta persona en el Club Tacna, que me cuenta que subía a los buses a contar historias de peruanos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo hago este link entre esta narración oral y la investigación escrita que yo ya había hecho para desarrollar este producto podcast, ¿no? También influye, como tú mencionas, en la experiencia de investigación, de realización audiovisual. El trabajo de producción radial lo hago con Cristóbal Paz, a quien ya conocía, también con Magali Luque, con Osvaldo Álvarez, que son los actores de la actriz que hacen las voces, con Juan Carlos Oganes también, él también ha participado como actor. Entonces, es verdad, uno aprovecha
lo que va haciendo en el camino para poder plantear estos nuevos retos, ¿no? Y hacerlo más fluido, ¿no? No sé qué hubiese pasado si desde cero le planteaba hacer esto, seguramente iba a ser más engorroso, más difícil, ¿no? Pero bueno, así se dio esta experiencia. Con la pregunta que me dices, ¿qué tan difícil es esto, promocionar la cultura, la historia? Es difícil porque el gran público, yo lo que pienso es que todos los peruanos, mi público es todos los peruanos, y todos necesitamos conocer nuestra historia, conocer a nuestros personajes, porque así vamos forjando nuestra identidad. Eso lo necesitamos todos, aunque muchos, o tal vez la mayoría, no lo vea así, ¿no? Tienen la necesidad, pero no saben que la tienen. Yo lo que busco es llegar a todas las personas que puedan conocer los personajes que han pasado por nuestra historia, ¿no? Eso es por ahí, por un lado, un reto, un desafío. Luego está el desafío de la producción misma, ¿no? De poder conseguir los financiamientos para poder realizar la producción y difundirla. Pero en todas estas etapas siempre aparecen aliados, siempre aparece gente convencida, comprometida de que esto vale la pena difundirlo, y entonces vamos forjando alianzas, ¿no? Por ejemplo, la difusión en el metropolitano, que se puedan poner banners en las estaciones, afiches en los buses, es porque funcionarios del ATU están convencidos de que eso es bueno para los ciudadanos, bueno para los usuarios, igual en la línea 1 del metro. Entonces, bueno, eso da gusto también, ¿no? De ver personas que también están en sintonía con la difusión de la historia, de la cultura, y apoyan estas causas, ¿no? A veces podemos decir que son escasas, pero existen, ¿no? Entonces eso, por ahí, es algo positivo, ¿no? Solamente un comentario, Luis Enrique, ¿no? Tú has hablado con este Patricio, porque son personas grandes, ¿no? Como este tan niño que sube a un bus y le da algo que la gente no tiene, ¿no? Les da conocimiento y para que se sientan orgullosos, ¿no? Creo que eso habría que subrayarlo, porque yo vi la misma experiencia, pero claro, eran chicos estudiantes de historia en una línea 10, Santo Cristo, pero que ellos después pasaban el sombrero, ¿no? Entonces, ellos lo hacían porque necesitaban, ¿no? Estudiaban historia o eran aficionados a la historia, ¿no? Pero este señor que va libremente, de gratis, ¿no? Eso creo que siempre impacta lo que te dan de gratis, ¿no? ¿No? Que estupenda, ¿y ahora en qué proyectos nuevos tienes para entrar a la parte ya de la... Primero, para que compren el libro, que está buenazo, que Sí. tiene todos esos atributos. Y segundo, para que aprendamos un poco en qué proyectos te has enfrascado ahora. Sí, bueno, ahora estoy en la producción de la 5ª temporada. Hemos anunciado ya el nuevo personaje, que es Fermín Tanguis, agricultor, científico y empresario que desarrolló una variedad de algodón resistente a las plagas y de mejor productividad, mejor fibra de algodón. Y luego, con este premio que hemos recibido recientemente del Ministerio de Cultura, vamos a preparar una nueva temporada dedicada a escritores y escritoras peruanas del siglo XX, y con personajes de tremenda talla como César Vallejo, Julio Ramón Ribeiro, Blanca Varela. Van a ser 6 episodios, y esto a mí me causa a veces un poco de temor, ¿no? De enfrentarme a estos retos de tan grandes personajes, ¿no? De hacer algo digno de ellos. Y luego también con el diseñador gráfico, artista Iván Ciro Palomino, estamos preparando
una serie de ilustraciones de los personajes de Dicho en el Perú para colocarlo en espacios públicos y que las personas puedan ver el diseño del personaje con la frase célebre y los códigos QR para que puedan ir a los podcasts, ¿no? Estos son dos proyectos que están ahora en la línea del proyecto Dicho en el Perú. Y Dios mediante, si se va avanzando, se puede preparar una segunda edición del libro Dicho en el Perú con nuevos personajes, ¿no? En eso estoy, digamos, abocado en este futuro próximo. Estupendo. Una curiosidad ya para pasar a las preguntas. En Lima, en el centro de Lima, caminaban 5 santos, ¿no? O sea, eso siempre me ha llamado la atención, ¿no? Por un lado, y que se encontraban y eran amigos o conocidos, ¿no? San Martín de Porres era amigo de Santa Rosa, etc. ¿Has hecho algo de este mundo virreinal? Te vi entrevistando a Benito, ¿no? A José Antonio, ¿no? Que es un historiador sobre Mogrovejo, que lo conozco también, ¿no? Buen amigo. Pero ¿has hecho algo del mundo religioso virreinal o no es tu tema? No, sí, bueno, en el año 2017 realicé un documental dedicado a Santa Rosa de Lima, se llama Una Rosa para el Mundo. Es un documental que se enfoca en la devoción universal de Santa Rosa, ¿no? Que es la peruana más famosa en el mundo. Son 400 años de historia que principalmente, ¿no?, la Orden Dominica ha difundido por todo el planeta, y por eso muchas millones de personas saben de la existencia de Lima y del Perú por Santa Rosa de Lima, porque su parroquia se llama Santa Rosa de Lima, o su colegio, o una avenida, una calle, en lugares tan lejanos como Australia, Hong Kong, bueno, por supuesto Filipinas, o en el África, en Guinea, en Kenia. Hay parroquias con el nombre Santa Rosa de Lima. En la catedral, por ejemplo, de Nueva Delhi, hay una imagen de San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima, santos peruanos. Eso es impresionante. Lo que pude hacer fue este documental en el año 2017 por los 400 años de su fallecimiento. Estupendo. Bueno, yo no quiero abusar de tu tiempo. Vamos a pasar a las preguntas. Les digo a nuestros invitados que hoy día se han conectado o que están ahí, que puedan hacer sus preguntas a viva voz, o si no, que las hagan por el chat y yo la leo, o el expositor lee, ¿no? Ya, no. Mientras que se animan para preguntar o están pensando, Luis Enrique, tú ya nos has visitado varias veces, ¿no? Recuerdo la vez con el famoso campeón, ¿no? El campeón de tiro, ¿no? Olímpico, ¿no? El único campeón de tiro olímpico que tenemos, ¿no? Medalla de oro. Después con esa famosa peruana Teruel, ¿no? Con un antecesor, un apellido largo, Bacacorso Carrillo. No, Ernesto Pinto Basurco. Ernesto Pinto Basurco, sí, claro. Mira, acá hay una pregunta. Buenas noches. ¿Qué es lo que más le apasiona respecto a su nuevo libro? ¿Y cómo fue el proceso para pasar de un formato audible a uno escrito? De Rodrigo es. Sí, no, muchas gracias por la pregunta. En realidad, como el inicio del podcast, que fue algo que llegó, digamos, ¿no? Fue una chispa que salió y me emprendí este proyecto de hacer el podcast. Con el libro ha sucedido algo similar, porque no fue una iniciativa personal, sino más bien de esta Editora Perú, que es la editora que hace el diario El Peruano. La persona representante de su fondo editorial
me buscó y me propuso hacer el formato libro, porque había escuchado el podcast, le había gustado y pensó que sería interesante tenerlo en un formato de texto. Entonces a mí me pareció también interesante y lo que fue el trabajo fue adaptar los guiones que yo los he escrito pensando en una persona que los va a escuchar a el formato de una persona que va a leer, ¿no? Que es distinto. Entonces, salió así el proyecto. No fue algo que yo lo pensé, digamos, ¿no? Para ser honesto, no es algo que yo lo haya planificado, ¿no? Y lo que más me ha apasionado es la posibilidad de entender o conocer la historia del personaje y su contexto a través de sus frases humanas. O sea, nosotros a veces en los libros de historia, al menos en mi época, se hacía énfasis al contexto y a las fechas, ¿no? Los nombres, pero no al aspecto humano del personaje que se manifiesta con sus expresiones, que no son frases vacías, ¿no? son frases hechas, sino que van respaldadas por una trayectoria de vida. Eso es lo interesante de esta propuesta, ¿no? Por eso también busco personajes que conecten conmigo, ¿no? Entonces, en las lecturas que hago de libros, voy un poco así atento de identificar personajes que puedan ser llevados a este formato sonoro. Muy bien. Gracias, Rodrigo. ¿Alguien más? Sí. Muchas gracias. Muy interesante. El mismo Rodrigo. Ahora, yo estuve en la presentación de la Feria del Libro, y creo que el éxito fue, no te lo esperabas, ¿no? Porque el éxito fue mayor, había cola para firma del libro, fue muchísima gente, ¿no? O sea que, bueno, que te conocía, pero también que gente que quería el libro, ¿no? Entonces fue, creo, algo muy, muy simpático que complementó el acercamiento a la historia, ¿no? Porque eran padres de familia que querían leérselo a los chicos, ¿no? O sea, era algo diferente, no era un libro de aventuras, no era un libro de moda, ¿no? Esos libros de autores de horror, sino que era un libro que les iba a interesar, ¿no? Como yo estaba en la cola, yo escuchaba a los papás o a los señores, Sí. no, yo quiero ese, decían, ¿no? Sí, Entonces, bueno, yo realmente sí fue muy bonito. Yo también salí sorprendido porque no esperaba ese recibimiento. Y bueno, también los presentadores de lujo, ¿no? que estuvieron, como la doctora Cecilia Bácula y Merlín Chambi, ¿no? Que son dos historiadores que difunden la historia, una de manera clásica, ¿no? Y otro con las nuevas tecnologías, con su canal de YouTube. Me fue una muy buena combinación para presentar el libro. No, estuvo muy simpático, sí, la presentación. en tus hallazgos, entramos a octubre, ¿no? Octubre es del Señor de los Milagros y octubre es de toros, ¿no? Y de turrones y todo eso. ¿Has pensado hacer algo de eso? Porque hay mucho sobre, ¿no? O sea, desde el artículo de Señero de José Carlos Mariátegui sobre el Señor de los Milagros, ¿no? Que está muy bien escrito, que expresa un poco lo que había en esa época, ¿no? Hasta los últimos, hasta películas, ¿no? Que se han hecho de autores, ¿no? Polémicas, ¿no? Películas interesantes, ¿no? Pero siempre negativas, ¿no? O sea, porque un poco la época es un poco pesimista, ¿no? Siempre un poco así, no tan esperanzadora, diría yo. ¿Vas a hacer algo de ese mes tan, digamos, tan,
tan colorido como el morado, o Sí, no te cae? bueno, No te cae. yo algo que tengo como deuda y que espero algún día saldar en octubre es dedicar un podcast a Miguel Grau, ¿no? El 8 de octubre es el combate de Angamos y con él hay una constelación de héroes, ¿no? Díaz Aguirre, Enrique Palacios, Diego Ferré, Melitón Carvajal, son personajes que estuvieron ahí con él en el Huáscar y que muchas personas conocen porque es el nombre de un colegio, una calle, una avenida. Y cada uno de ellos tiene bastante, o Juan Guillermo More, por ejemplo, ¿no? Que no está con Grau, pero en Angamos, pero es un marino que tiene la desgracia de, en el combate de Iquique, ¿no? Perder la independencia, el buque de independencia peruano, que encalla, pero se redime en la batalla de Arica, ¿no? Junto a Francisco Bolognesi. Es un personaje muy interesante, ¿no? Porque como comandante del buque tiene esa desgracia de perderlo, persiguiendo al buque chileno, la Covadonga, y luego pues la historia le permite reivindicarse, ¿no? Acompañando a Bolognesi en la batalla de Arica del Morro y muriendo heroicamente. Entonces, bueno, ahí hay una deuda que tengo en octubre con los marinos, ¿no? Especialmente del Huáscar. Bueno, qué estupendo proyecto todavía en ciernes y te auguramos nosotros, ¿no? O sea, un éxito así, porque tocaban los 100 años de Chabuca, ¿recuerdas, no? Y te invité, no podías asistir y me ponles el film, me lo facilitaste y pude, en verdad, los chicos que asistieron se quedaron encantados, ¿no? Con todo ese despliegue primero de ubicar a esta limeña, ¿no? Ubicarla, su clase social, su medio, ¿no? Su cambio de uno a otro, ¿no? Muy interesante, súper interesante, ¿no? Súper interesante, ¿no? Y me encantó, me encantó. Bueno, si no hay más preguntas, nosotros te estamos muy agradecidos por habernos regalado tu tiempo, regalado tus conocimientos, hacernos partícipe de tus proyectos, porque saber que existe un investigador que de esto, de la historia ayudada con los medios digitales, puede llegar a mayorías, creo que es algo que no es broma, sino que es algo muy en serio. Y entonces, y es que por eso te ha premiado la Academia de la Historia, ¿no? O sea, te ha dado un diploma, ¿no? Y la señora Bácula escribe en el prólogo, ¿no? Luis Enrique hace investigación de muchas maneras, ¿no? En este caso ella presentaba este libro de Dicho en el Perú, ¿no? Que es otra manera de acercar a los peruanos a nuestro país que merece ser querido y defendido también estudiando, haciendo nuestro trabajo correctamente. Has teñido de peruanismo nuestra tarde. Muchas gracias, Luis Enrique. Te auguramos éxitos en tu carrera de historiador digital o de documentalista y esperemos que nos regales también con tus nuevos aportes a la historia y aportes a la cultura. Muchas gracias por estar acá y la Universidad San Ignacio, Modusil y el sistema de bibliotecas está muy agradecido contigo. Tu libro va a ser leído, descuida, porque estos esfuerzos no son en vano, ¿no? Son esfuerzos que como una semillita va a crecer como árboles grandes. Muchas gracias y muy buenas noches y muchas gracias por tu gentileza y generosidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Enrique, por tus palabras y un gusto y encantado de participar nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Luis Enrique. Buenas noches con todos.